El siguiente programa es ajeno a BEA Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Karina González de Rotman es mi nombre. Hoy es lunes 23 de marzo del año 2020. Es un gusto para mí poderme comunicar con ustedes, amigos televidentes. En la línea tengo al diputado Óscar Argueta del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, al cual le doy la bienvenida. Gracias, diputado, por aceptar esta entrevista. Buenos días, Karina, gusto saludarle a usted y a toda la teleaudiencia del. Aló, Óscar, Óscar, sabemos que el Partido de la Unidad Nacional de la Esperanza no es un partido plegado que tiene su propia ideología, pero en este momento no estamos viendo temas de ideología, sino temas de salud, de paz y de información transparente y veraz, una información traslúcida que se pueda comprobar científicamente delante de los ojos de los guatemaltecos. Esto no es lo que hemos estado viendo nadie, ni siquiera gente de la sociedad civil y mucho menos la prensa, ya que no se nos han enseñado todas las pruebas científicas en donde se puede constatar que personas han sido infectadas en Guatemala, como primer punto. Como segundo punto, no se nos ha dado a conocer la información de cómo es el estado de salud, si ha progresado o no, qué medicamentos han utilizado de las personas que supuestamente contrajeron este famoso virus mundial y que están completamente aisladas en el hospital de Villanueva. Y la tercera es que no contamos con pruebas, y que supimos ayer en una denuncia que hizo el doctor González Dubón en ese medio de comunicación, que reactivos químicos que traía el señor Neto Mena, conocidos por la gran mayoría de guatemaltecos por Tecniscan, se las quitaron y se las dieron a otro laboratorio multinacional. Yo quiero que usted, por favor, nos externe su opinión de acuerdo a estos temas planteados. Bueno, lo primero que tenemos que tener nosotros los guatemaltecos, de parte de quienes están manejando la crisis, que es el Ejecutivo, es absoluta transparencia en la información, ¿verdad? No es posible que se maquillen datos, que se oculte información, que se tergiverse. Y lo que nos preocupa es el Estado de Guatemala, como es de todo sabido, carece de la capacidad que distingue a un Estado eficiente, que es esa posibilidad de tener despliegue sobre el territorio y un control sobre la población, no en el mal sentido, sino en el sentido de saber quiénes somos, dónde estamos, cuántos somos, cómo nos movemos. El Estado, cuando despliega sus capacidades de cobertura, de prestación de servicios, hace eso. Llamémosle educación, llamémosle salud, llamémosle seguridad. De todos es sabido que por allá por el año 2013 se desmontó el nivel, 2012-2013 se desmontó el nivel primario de salud, dejando sin cobertura en aquel momento a más de 2 millones de guatemaltecos. Sabemos también perfectamente que en las fronteras nuestras, en las líneas fronterizas, existen multiplicidad de puntos ciegos por los cuales atraviesan personas, mercancías lícitas e ilícitas. De esa cuenta, el Estado guatemalteco es un Estado sumamente poroso, incapaz de controlar su territorio y de tener observancia sobre la población. A nosotros nos dicen hoy que son 19 casos los que se han reportado en total. Pero, por ejemplo, uno de los últimos casos que salió a luz es de un señor que en un sauna tiene contacto con alguien que tuvo contacto con el señor que falleció.
Eso es lo único que nos dice es, no existe un control real. Hoy nadie sabe exactamente de qué tamaño es la crisis. Si no sabemos qué tamaño es la crisis, no vamos a saber cómo enfrentarla. Y el no permitir que laboratorios privados corran las pruebas, lo único que hace es imposibilitar el acercarnos a un entendimiento más o menos verídico de la realidad concreta que implica esta pandemia que está afectando a todo el mundo, ¿verdad? Oscar, regreso con el tema. No tenemos información, ninguno tiene información de si las personas que fueron llevadas al hospital de Villanueva, qué medicamentos se le está aplicando, si han salido adelante con esto, si era un coronavirus de una infección, si estaba iniciando, en qué fase, porque entiendo que tiene fases este virus y termina con una infección en los pulmones. No tenemos información. Ustedes, como representantes del pueblo, ahorita ya sin bandera política, sino que están representando a todos los habitantes de una nación, y como partido mayoritario, ¿qué van a hacer? Porque se pudiesen estar inclusive violando los derechos humanos de las personas que están recluidas, ya que nadie tiene información de ellos y ni siquiera sus propios familiares tienen la información de acuerdo a la investigación y a la información que nosotros manejamos. Yo le voy a comentar que desde la presidencia de dos comisiones que diputados de la UNE estamos dirigiendo, la de Derechos Humanos por parte del diputado Orlando Blanco y la de Asuntos de Seguridad Nacional presidida por su servidor, hemos requerido información para que sea entregada el día de mañana. En el caso del diputado Blanco no les sabría decir con certeza cuándo le tienen que entregar la información a él, hacia el Ministerio de Salud para que nos hagan saber exactamente esos detalles que usted hoy está sacando a luz, porque creemos que es importante tener claridad del manejo que se le está haciendo a los pacientes. Como la mayoría de estos virus, el coronavirus es una familia de varios virus, desde el que provoca el catarro común hasta virus más severos como el que estamos viendo, tienen pues un manejo que empieza por determinar la gravedad de los síntomas y no existe cura, lo que existe nada más son medicamentos para paliar los síntomas, como cuando uno le da una gripe fuerte, ¿verdad? Se toma un antigripal que lo único que hace es quitarme por 6-8 horas el mal, y cuando se complica con problemas respiratorios ya es otro el procedimiento, hasta llegar incluso a la necesidad de ser auxiliado en el proceso de respiración por medio de aparatos especiales para que se le llaman ventiladores. Entonces, ¿tiene Guatemala un laboratorio nacional? Volví a poner lo que sacaste en pantalla, control. ¿Tiene Guatemala un laboratorio? ¿Usted conoce este laboratorio? ¿Ya lo fueron a visitar? ¿Ya saben la cantidad de pruebas que existen, que están disponibles para este país? Porque vinieron 1.500 pruebas, ¿sí? Y se habían corrido la última vez que nosotros hicimos la averiguación, que fue a finales de la semana pasada, se habían corrido poquito más de 500 pruebas. El detalle es que le corren la prueba a aquel que después de haberle corrido 2-3 pruebas más, da negativo a más o menos 15 virus diferentes, entonces él es paciente potencial de ser evaluado. Solo el Laboratorio Nacional tiene las pruebas y los reactivos, entonces existe todo un protocolo que es tanto, digamos, que complica el control real sobre esta enfermedad. Nosotros entendemos que las pruebas que han venido son donaciones que le han llegado a Guatemala. Yo no sé si estén en venta o no esas pruebas, pero lo más seguro es que sí, y si es así, el Estado debería estar invirtiendo en una cantidad importante de esas pruebas para poderlas correr de manera masiva. Y sabemos que hay pruebas que cuestan $2.99 puestas en Estados Unidos, otras que pudieran costar $40 ya puestas aquí en Guatemala, que inclusive le han hablado al doctor Alejandro Yamatei y que la gente alrededor de él o él, no sabemos, porque como hay tan poca transparencia en información, no están dispuestos a invertir en esto. ¿Por qué invertir en 7,000 millones de quetzales para aparentemente que algunos sectores queden contentos y solo invertirle una pequeña cantidad de esos 7,000 ridículos millones de quetzales
al tema de salud. ¿No se supone que es salud o ustedes van a ser tan serviles, perdón por la pregunta, diputado Argueta, de como ovejitas y como corderitos aprobarle esos 7,000 millones de quetzales que a fuerza y a tubo quiere el doctor Alejandro Yamatei, y si no, pues aparentemente es capaz de hacer inclusive berrinches? Pues nosotros ya expresamos claramente la posición partidaria, en el sentido de que esa ampliación presupuestaria no responde a la crisis, que están mezclando las necesidades del momento de la emergencia con algunos compromisos de Estado, con algunos deseos que tiene el señor presidente. ¿De Estado o de campaña, Oscar? Con algunos compromisos de Estado, con algunos deseos del señor presidente, con algunas visiones que el señor tiene. Entonces están mezclados varios temas ahí, muchísimos temas. Desde compromisos con pactos colectivos de condiciones de trabajo, con la intención de hacer avanzar algunos proyectos de infraestructura de los cuales él habló desde antes de que surgiera este problema. Tenemos nosotros que para el tema del Ministerio de Salud y para el estado de calamidad por el COVID-19, lo que van son cerca de 500 millones por cada una de las áreas. Entonces estamos hablando que es exagerando el 14% de lo que se está solicitando que iría para estos temas. Evidentemente, entonces, esa ampliación no responde al estado de calamidad decretado, está mezclando temas. Entonces nosotros estamos hablando de dos etapas. Primero, la contención y el manejo de la crisis. Una vez que salgamos de esto, hay que evaluar la profundidad del daño, porque el daño en la salud nosotros entendemos que como todo virus nuevo tiene su cauda en el área de salud y por supuesto su causa humana, tanto en enfermos como en fallecidos, pero también viene un problema económico por este paro de actividades y por lo tanto un problema social, que esos podremos evaluarlos hasta una vez terminada la crisis. Entonces primero tenemos que enfrentar la crisis. Eso implica más pruebas, condiciones adecuadas para atender a los enfermos, mucha transparencia, mucha información. Deberíamos estar viendo campañas de comunicación, aquellas campañas publicitarias con información muy sencilla, que nos diga las manos se lavan así, que nos diga cuando va a estornudar, estornude así, cuando va a toser, tosa de esta manera. Y muy repetitivas, muy repetitivas, una tras de otra en todos los medios de comunicación, en varios idiomas, para que la población tenga lo elemental para protegerse de cualquier enfermedad de transmisión aérea. De una gripe uno se protege exactamente igual que como se protege el coronavirus, no dando las manos, estornudando por el codo, lavándonos de manera adecuada las manos, pero no nos están diciendo, no nos están informando. Entonces, ahí deberían de estar enfocados los esfuerzos. Medicina, reactivos para comprobar, abrir el mercado para que los laboratorios privados que tienen el nivel adecuado puedan correrlos, para que los guatemaltecos que tienen la posibilidad de pagar sus propias pruebas las paguen. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y los que podemos ayudar a la gente que trabaja con nosotros, pues obviamente también. Así o para nuestra y eso familia le o amigos. al Estado el tener que cubrir a gente que tiene posibilidades de hacerlo por su propia cuenta. Entonces nosotros sí creemos que en este momento los 7,000 millones de quetzales no estamos dispuestos a entrar a discutir, ni siquiera a conocer ese tema. Ahorita vamos a hablar de la emergencia y del manejo adecuado de la emergencia, que creemos que como en todo hay algunos aciertos y hay algunos errores. Oscar, perdón que sea repetitiva. Usted me dijo que ustedes están en la Comisión de Derechos Humanos, la presiden, según entendí. El diputado Orlando Blanco preside la Comisión de Derechos Humanos. Entonces es imperante tener una comisión de alto nivel para ir a evaluar conjuntamente con gente del organismo judicial y del Ministerio Público el estado de salud de las personas que ya están, porque no están todas al mismo nivel de gravedad, y yo confío en el Eterno que en sus casos cada día mejoren y que nunca se empeoren, pero tenemos que tener la certeza de saber qué protocolos se están utilizando con medicamentos, y si ya están sanas, pues que las liberen y que también digan, ¿saben qué? Gracias al Eterno, están ya sanos y ya salimos de la crisis de 3, de 4, de 5, de 1, pero hay ausencia de información, lo que inclusive nos hace a algunos pensar mal.
porque yo no sé si usted está enterado que hicieron excavaciones en el cementerio La Verbena, muchas excavaciones en el cementerio La Verbena. ¿Por qué abrir tantas fosas en el cementerio La Verbena? Yo no sé si ustedes ya tienen información de eso, Carlos. Perdón, Oscar. ¿No tienen información de eso? Pues mire, lo hemos escuchado, nos hemos enterado. ¿Qué se está previendo aquí a espaldas del pueblo de Guatemala? Porque ustedes con este estado de no sé qué fue lo que le autorizaron en el Congreso de la República por 15 días. Alejandro, yo no sé si él ahora ya es tirano, monarca o presidente absoluto de los 3 poderes del Estado, porque que yo me recuerde, la Constitución está vigente y esta sigue siendo una república. Sí, así es, y recuerde usted que quien le propone al legislativo que exhorte al ejecutivo a implantar un estado de emergencia para poder responder de manera ágil ante la emergencia que se veía venir fue la UNE. Fuimos nosotros los que propusimos ese punto resolutivo. Y en la mañana se aprueba y en la tarde sale el presidente aprobando el estado de calamidad. ¿Por qué? Porque eso permite ejecutar recursos de manera ágil, tomar decisiones que en una época regular no se puede. Para eso está la ley de orden público justamente, lo cual no quiere decir que someta a los organismos del Estado. Recuerde usted que la Constitución es clara, que dice que los estados de excepción no afectan al resto de organismos del Estado, ni limita el quehacer de los funcionarios. Es decir, nosotros los diputados seguimos con las mismas inmunidades y prerrogativas y las mismas obligaciones. De esa cuenta, nosotros sí podemos salir a la calle a supervisar que se hagan las cosas de manera adecuada, a vigilar que, por ejemplo, la fuerza pública no cometa abusos en contra de la población, porque este Estado no permite cometer abusos. Este Estado puede permitir que Alejandro Yamatei se vuelva el dictador que ojalá y no esté ansiando ser. No, por supuesto que no. Por supuesto que no, y una vez termine el estado de excepción, tendrán que rendir informes ante el resto. Pues esto termina dentro de unos 7 o 6 días, 6 días y medio. El estado, sí, estará por terminar. Era 15 días, y lo que sí le puedo decir es que si no tenemos información... Una prórroga, ¿veo? Sí, ¿y ustedes están dispuestos a darlas cuando hay ausencia de información? No, lo que van a hacer es exigir la información. Eso sí, y de hecho lo estamos haciendo. Como le dije, ya mi comisión mañana habrá de recibir el informe que se le requirió al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Si usted se da cuenta, hoy la bancada de la UNE, en la mañana, da una conferencia de prensa en el Congreso, además de planteando algunas iniciativas exigiendo transparencia en el manejo de la información. Uh-huh. Yo sí le digo, el trabajo que nos corresponde como contrapeso, como partido de oposición. Vamos a ver, hay una noticia, Carlos Soto dice: estimado ministro de Salud, usted y yo sabemos que el único dato oficial de diagnóstico para el COVID-19 lo da el Laboratorio Nacional. Sin embargo, se puede autorizar con un acuerdo ministerial 3 o 4 laboratorios privados avalados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para que hagan pruebas y posterior, dice el tuit de Carlos Soto Menegas. Uh-huh. ¿Sabe qué es lo que pasa? Lo que nosotros estábamos platicando hace algunos momentos, que debiese autorizarse al ministerio, que el Ministerio de Salud debería de autorizar algunos laboratorios que sean reconocidos por su profesionalismo y por sus como Tecnodiagnóstico, como Tecniscan, por ejemplo, del señor Mena. Sí, justamente. Nos hemos ido a hacer exámenes ahí. Siempre. Justamente, debe autorizarse a los laboratorios que tienen los estándares correctos de calidad y que cumplen con los protocolos y tienen la rigurosidad científica para correr cualquier prueba, para realizar en lo privado pruebas. Mire, eso descargaría al Estado muchísimo de este problema. Recuerde usted que en primera instancia quienes trajeron el virus a Guatemala es gente con recursos económicos, porque viajaron a Italia, viajaron a España. Si pueden pagar un pasaje de más de $1,000, pueden perfectamente pagar una prueba que costará, si usted quiere, cara, $200, $300, seguramente la pueden pagar y podrán no ser una carga para el Estado. 1, 2, hacerlo de manera mucho más ágil y guardar las pruebas para las personas que no tienen esa posibilidad. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso. Es más, en aras de la transparencia es correcto que se haga.
Exactamente. Porque, Carlos, perdón que se lo diga, y yo puedo sonar un poco imprudente porque voy a ir en contra de la corriente, pero alrededor mío, y estoy seguro que alrededor de usted, hay gente que ni catarro tiene. El clima en Guatemala ya hay calor. Los catarros y los problemas respiratorios muchas veces son en Guatemala con el cambio de clima, pero Guatemala está entrando a la época seca. Entonces yo no encuentro por qué tratar el problema en Guatemala igual que como se está tratando en París, que está congelado, en España, que está congelado, en Londres, que está congelado, en China todavía hay frío, pero ya se está comenzando a calentar. Entonces, yo no creo que sea bueno imitar acciones de otros países porque hay que tomar en cuenta el clima y el ambiente de Guatemala. Yo le aseguro que si existen algunos casos serán focalizados y no tiene por qué todo el país tener que parar económicamente, porque para los que sí producimos sin ningún tipo de privilegio, como lo dice el artículo 130 de la Constitución Política de la República, y no tenemos diputados en el Congreso que les tronemos los dedos para que nos aprueben las leyes a sabor de antojo, todos los días estamos perdiendo grandes cantidades de dinero y no vemos casos ni siquiera de gente estornudando con catarro, que puede ser una simple gripe, pero aparentemente se está sometiendo a toda una nación a una imperante crisis económica y quiebra de muchos negocios. Si a ustedes se les ocurre no tener la información correcta y volvernos a someter en un estado que no ha ayudado en nada, ha ayudado a quebrar la economía, porque no tenemos datos reales. Si Chimaltenango en algunas áreas tenía algún caso de una señora, por ejemplo, y 50 kilómetros a la redonda o 25 kilómetros a la redonda era la probabilidad de algún tipo de problema, pues por área se puede ir controlando sin ni siquiera vedar el derecho humano al trabajo o a la salud, porque inclusive está siendo vedado el derecho a la salud y a la libre locomoción. Yo soy una persona que pienso mucho en lo social, pero que también soy una persona empresaria, que no me puedo ir en contra de la razón y que es imposible que nos sigan sometiendo de esta manera porque dictador no tenemos. Sí, miren, la Constitución es clara cuando habla de la posibilidad de manera muy temporal y con rendición de cuentas de limitar derechos constitucionales. Uno es por medio de la Ley de Orden Público, que es la que se está utilizando ahora. Miren, yo no quiero entrar a decir si el manejo epidemiológico es adecuado o no, porque no soy médico. Y porque no tiene informes, porque precisamente no hay información. Entonces yo puedo pensar que entiendo cuando realmente no estoy entendiendo porque no tengo la base de conocimiento suficiente, ¿verdad? Entonces puedo cometer un error y ese error, especialmente cuando lo hablamos por medio de un micrófono, puede difundirse. Entonces yo quiero ser bastante responsable en esto, no me atrevo a decir si el manejo epidemiológico es el correcto o es incorrecto. Lo que yo sí creo y estoy convencido es que la transparencia, la información constante de parte de las autoridades es obligación en una situación como esta. Tanto en el informarnos cómo se están manejando los casos que están hoy, como en la comunicación elemental de decirnos cómo prevenir, y no lo estoy viendo, porque no es lo mismo que el presidente salga en una conferencia diciéndolo a que tengan una campaña masiva en todos los medios de comunicación, saliendo cada 20 minutos diciéndole al guatemalteco las manos se lavan de esta manera, se previene así y asá, con figuritas, con muñequitos, lo más elemental posible, didáctico. No lo estamos viendo y yo creo que en eso hay un gran fallo. Además, el otro fallo que estoy convencido que existe es el tema de los laboratorios privados. De ahí en adelante yo tendría que consultarle a algunos epidemiólogos que me digan si el manejo es adecuado o no. Y ya que estamos en esta conversación, creo que lo voy a hacer. Vamos a buscar algún par de opiniones, de criterios de personas que tengan el suficiente nivel de conocimiento para a partir de ahí implementar algunos mecanismos de control sobre lo que está haciendo el Ejecutivo. Con eso me puedo comprometer yo con usted el día de hoy, porque creo que sí es bien importante. Muy bien, en la última conferencia, última conferencia de prensa, cuando el señor presidente en la mañana nos había dicho el sábado que iba a haber toque de queda, y que causó más aglomeración de personas en los supermercados, y que se supone que lo que quiere es distanciamiento social, pero que con eso provoca otro tipo de locura.
y de caos y de crisis y de cosas que puedan estar enfermando más a la gente adulta, muy adulta, aunque yo soy una mujer de 51 años, pero no me he enfermado por esa psicosis, pero hay gente que sí se enferma, y que entonces sí se enferma de la psicosis, se le bajan las defensas, y después un catarro se le puede convertir en una cosa grave. El doctor González Dubón, que usted lo conoce, él es experto en la Constitución, es constitucionalista. Ajá. Él hizo un enlace en vivo el día de ayer conmigo en Vea Canal, aquí en este canal del pueblo, y nos decía que en la ley de orden público, de acuerdo al Estado que se aprobó por parte del señor presidente, no lo faculta la ley de orden público en ninguno de sus incisos, y control, ahí lo tienen ustedes en cabina y háganme el favor de ponerlo. En ninguno de los 7 u 8 incisos lo faculta a poner con este estado que está vigente un toque de queda, porque lo que hubo fue toque de queda, hay más de 500 detenidos y hay 19 casos. Y entonces lo que hicieron fue ir a poner a toda la gente aglutinada, enfermos o no, nadie sabe, primero Dios, ninguno está enfermo ni iniciando coronavirus, pero imagínense que sí, porque como no hay pruebas y como la tienen monopolizada y son poco transparentes, lo que sí pueden hacer son grandes focos de infección. Además fue una falta, no tiene que demostrar la tiranía en su mano y su rigor, porque al fin y al cabo es gente que tiene derechos en Guatemala y que la Constitución sigue vigente, y que ni siquiera el organismo judicial, obedeciendo las órdenes estúpidas ahorita, perdón por mi vocablo, del Ejecutivo, porque va a ser peor la cosa, su remedio va a ser peor que la enfermedad. Entonces, lo que hicieron fue aglutinarlo. Imagínese usted, estado de calamidad pública es lo que se aprobó. Ni el artículo 14, ni el 15, ni seguir poniéndolo en pantalla, control, ni el 15, ni el 16, ni el 17, ni ninguno de esos puede él poner estado de sitio. Ahí dice en las zonas que pudieran estar siendo afectadas, pero no quiere decir paralizar una nación. Se nota que poco o nada sabe qué es ser empresario en este país y los riesgos que hay que correr, y que de todas maneras se les ocurrió cerrar la FAP y que solo nos van a estar atendiendo vía internet, y todos sabemos que no están atendiendo, y que es una mezcla de cosas, que lo que sí va a salir afectada es la economía de este país, y de todas maneras no hay piso para sufragar los gastos de quiebras o de posibles quiebras de los negocios. Es una irresponsabilidad total. Bueno, mire, yo creo que voy a hacer políticamente hay que tener más información que solo políticamente incorrecto, porque lo correcto sería decirle, sigue, Karina, usted tiene razón, pero creo que el numeral 2 del artículo 15, que habla de limitar la libre locomoción. Claro, dicen las zonas afectadas, pero como el estado de calamidad fue zonas decretado, afectadas, no dice todo el país estado de toque. Es que el estado de calamidad rige sobre todo el país. Entonces, en ese orden de ideas, como recuerde usted que el derecho es a partir de silogismos, entonces las premisas mayores, premisas menores y conclusiones. Estamos poniendo en pantalla. Si el estado de calamidad afecta sobre todo el territorio nacional, la limitación de la libre locomoción puede ser aplicada sobre todo el territorio nacional. Mire, dice zona afectada, y no tenemos datos que hayan casos en Huehuetenango, ni que hayan en San Marcos, ni que hayan en Petén, ni que hayan en Izabal, ni que hayan en Escuintla. O sea, no pueden darnos el derecho a la libre locomoción. Sí, pero el estado de calamidad rige sobre todo el territorio nacional. ¿Sí? Ese es el detalle. Entonces, si quiere usted, es una cosa que puede entrar al debate, pero justamente es a partir de ahí donde se podrían en algún momento deducir responsabilidades. Ahora, mire, lo que tenemos que tener claro es, una vez pasado toda esta bulla, toda esta gran crisis, tendremos que hacer el recuento de los daños, y los daños van a estar en lo económico de manera muy severa, y por lo tanto en lo social. Entonces, pero ya no estamos dispuestos a que nos tengan enjaulados sin datos científicos, porque se están viendo afectado el trabajo y la comida de mucha gente, diputado.
Por No eso hay es que información. justamente nosotros estamos exigiendo más información, veraz, constante, útil, y además estamos exigiendo que se enfoquen los recursos del Estado en mitigar esa falta de empleo, esa falta de trabajo que hoy tiene el guatemalteco. Aquellos que día a día se ganan la comida trabajando, vendiendo, emprendiendo de manera informal, ellos se están viendo afectados y el día de hoy ya tienen sin producir al nivel que deberían de producir más de una semana. Es el 80% la economía eso lo que informal. está haciendo es generando grandes porciones de la población con inseguridad alimentaria y nutricional. Y recuérdense que un cuerpo que no está bien nutrido pierde defensas y es víctima más fácil de cualquier virus, entre ellos el de la gripe estacional, que recuerde usted que el virus de la gripe también mata gente en el mundo todos los años. Sí. No digamos el famoso coronavirus, ¿verdad? Que ahorita están cerradas las consultas externas, imagínese usted. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo más? No es solo el coronavirus con un porcentaje tan bajo. Guatemala no es España, Guatemala no es el Reino Unido, Guatemala no es Estados Unidos, no es Washington, no es Nueva York, no es el mismo clima, no es la misma contaminación, no son las mismas costumbres. Uh-huh. Es completamente diferente como para que nos metan en el mismo huacal. Sí, hay un tema que tenemos que tener claro. Además de que no somos igual que esos países en clima y en nivel de producción, tenemos un problema que ellos no tienen. No tenemos un sistema de salud que cumpla con lo mínimo. Nuevamente, como les dije en algún momento de la entrevista, la cobertura primaria de educación, de salud, no existe en este país. Hay porciones importantes del territorio en las cuales el centro de salud abre 1-2 veces a la semana cuando abre, y quien llega es un enfermero o una enfermera a medio ver a la gente, ¿verdad? Recordemos también que por allá por el año 2014 se dejó de vacunar a más del 30% de la niñez. Entonces estamos enfrentando un problema que, nuevamente yo no quiero decir si es correcto o no, no tenemos un sistema sanitario que sea capaz de enfrentar un problema como el que está teniendo España, o como el que tuvo la China, o como el que está teniendo Estados Unidos. Entonces eso debería estarnos preocupando aún más. Por eso es que es fundamental que se abra también a lo privado la posibilidad, no solo de detección, sino además del abordaje de la enfermedad. Muy bien, pues muchísimas gracias, diputado Argueta, gracias por haber aceptado la entrevista. Gusto saludarle, Karina, gracias a usted por llamar. Gracias, bendiciones. Gracias, amigos televidentes, por favor sigan en sintonía, en breves minutos estaremos con el señor Roberto Alejo.